Buenas noches, soy Andrew Álvarez. Gracias por estar conmigo una vez más acá en Código Secreto. Toda la información nuestra está en el aire, es decir, corre a través de frecuencias electrónicas, a través de fibra óptica, a través de satélites, a través de señales de microondas. Bueno, su vida corre en ese mundo alterno al nuestro, que estamos bajo una gran red de comunicaciones que es continuamente observada, que nos vigila, que va más allá posiblemente de las expectativas de las que mucha gente creía. Cuando Edward Snowden trajo esta información al mundo de que la Agencia Nacional de Seguridad espiaba a los ciudadanos norteamericanos y que espiaba a muchísima gente en todo el planeta sin que estas personas lo supiesen, es decir, podía entrar en sus computadoras, podía seguir sus llamadas, etc. Esto no era nada nuevo en ese momento. Ya existía desde finales de la década de los años 50 el programa Echelon, un programa de seguimiento, un programa de espionaje, un programa de estudio de información y ubicación de blancos en todo el planeta. Y cuando digo blancos no son necesariamente blancos militares, sino personas que puedan ser neurálgicas, ubicarlas para la seguridad nacional o para adquirir información. Este programa muchas veces fue señalado por diferentes países porque alegadamente servía para los intereses de las multinacionales estadounidenses. Pero el Echelon surge como una respuesta al bloque comunista, es decir, al llamado Pacto de Varsovia, a la cortina de hierro, a la expansión del socialismo y el comunismo que era obviamente implementado e impulsado por la antigua Unión Soviética, desaparecida ya en la década de los 80 y a principios de la década de los 90. Surgieron un sinnúmero de organizaciones que se alimentaban de esta información del Echelon. El Echelon tenía diferentes eslabones. Tiene una instalación en Gran Bretaña, otra instalación en Australia, otra en Nueva Zelanda, en los Estados Unidos. Inclusive, habían utilizado países que no eran de habla inglesa, como lo puede ser Alemania en un momento dado y como lo fue también Noruega y Holanda. Es decir, habían diferentes enlaces para el uso del Echelon y su vigilancia sobre el bloque comunista en aquel entonces. En Puerto Rico, en 1991, se instaló una unidad del Echelon en terrenos que estaban controlados por la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Esa instalación actualmente está desarmada y por ende se han instalado otras nuevas instalaciones de espionaje en Puerto Rico, como la que podemos encontrar en la zona de Cabo Rojo, que no pertenece a la Agencia Nacional de Seguridad y sí pertenece a la Agencia Geoespacial de los Estados Unidos, que es una agencia altamente secreta. El espionaje electrónico definitivamente está en la vanguardia. No únicamente tenemos satélites que están continuamente ubicando objetos en movimiento en nuestro planeta, sino también transmitiendo y retransmitiendo información a diferentes enlaces en tierra, estaciones obviamente de rastreo y estaciones de espionaje. La Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Mayagüez, tiene una zona obviamente de cómputos donde tenía pues sus computadoras, sus sistemas y por ahí se bajaba información de inteligencia aquí a Puerto Rico. ¿Quién la adquiría? ¿Quién la tomaba de esa instalación o de ese lugar que pertenece a la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez? Nadie lo sabe con exactitud. Eso brevemente, a grandes trazos, es algo de lo que se hace en la actualidad y se hizo en el pasado. ¿Cómo enlazamos el pasado de la investigación y el pasado del espionaje con la tecnología actual, con las capacidades que ahora tienen? Ya que cada uno de nosotros somos un informante sin quererlo. Inclusive, su juego de Xbox también lo puede usted observar y esto se ha discutido y se ha presentado en muchísimos foros. En Facebook muchísima gente pone su propia información. Sabemos por muchos años que la Agencia Central de Inteligencia ha utilizado los recursos de Facebook para poder darle seguimiento a diferentes personas. Sabemos desde hace mucho tiempo que, por ejemplo, Microsoft tiene un acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, específicamente con su programa Windows, algo que se viene hablando de hace más de 20 y pico de años y que a través de esto hay un backdoor para que puedan entrar en su computadora todas las personas que utilizan o los Microsoft o sus programas de Microsoft, específicamente Windows en un momento dado. El celular con GPS nos ubican continuamente, incluso si usted lo apaga, aún así se le puede ubicar. Otros dicen, no, el microchip viene por ahí, ¿no? Este microchip que va a ser el ID de tantísima gente, de lo que se ha promulgado desde la década de los años 90 se viene hablando de esta posibilidad. Ahora, en el área del hostigamiento electrónico, ¿qué tecnología se puede utilizar para esto? El MK Ultra era un programa que utilizaba, por ejemplo, drogas, usaba psicotrópicos. Estos eran los famosos interrogatorios químicos que los norteamericanos empezaron a diseñar basado en las experiencias que habían tenido los pilotos norteamericanos capturados en la época de la Guerra de Corea.
les lavaban prácticamente el cerebro. Ahí surgen diferentes químicos que se utilizan en seres humanos, inclusive se usó muchísimo el pentotal sódico, ¿no? El llamado suero la verdad. Se usaron, por ejemplo, la ketamina, se utilizó el LSD, inclusive se experimentó hasta con el peyote. Se usaron diferentes psicotrópicos para tratar de ver cómo se podía romper, ¿no?, las defensas psicológicas y cómo podíamos tratar de interrogar a alguien sin que esta persona pudiese guardar información. Por otro lado, la KGB hacía lo propio en la Unión Soviética, los coreanos y otros países estaban trabajando en este asunto. Los alemanes habían hecho algo también durante la época en que la Gestapo estuvo activa y la SS, y habían experimentado muchísimo con los prisioneros. Pudimos ver también situaciones similares en Japón, donde los japoneses también practicaron todo tipo de tortura con sus prisioneros, específicamente en Manchuria, en China, donde también aplicaron, ¿no?, la tecnología para experimentar con armas biológicas, Camp X-Ray, allá en Guantánamo, donde se han practicado todas las cosas que se mencionan en el manual de interrogatorios de la CIA. Estas cosas están todavía ahí, no han cambiado y todavía tienen allí decenas y decenas de presos que no se les ha llevado a cabo ningún tipo de juicio y que se consideran prisioneros de una guerra terrorista y los vestigios de lo que fue el atentado del 9/11 y los incidentes que se dieron luego de esto. El proyecto MKUltra utilizó a muchísima gente sin que lo supiese, ¿no? Drogaron a personas en bares, utilizaron niños en orfanatorios, usaron también ancianos, militares. Pero ese fue el principio, únicamente el principio. Esto fue evolucionando. Apareció el MK Chaos, apareció el programa Search, los llamados asesinos programados. Aparecieron otros programas adicionales. Por otro lado, se comenzaron entonces los proyectos de uso de tecnología de ondas, frecuencias, bajas frecuencias, obviamente, que se transmiten bajo tierra y bajo el agua. Y ahí surge el proyecto Pájaro Carpintero, proyecto utilizado por la Unión Soviética para estar transmitiendo ondas de ultra baja frecuencia hacia los Estados Unidos, bajo tierra. Es decir, activaban este sistema gigantesco y empezaban a emitir estas frecuencias bajo tierra. Altas frecuencias cuando conectamos el proyecto HAARP, por ejemplo, y los experimentos que se hacen con la ionosfera. Ahí tenemos el radiotelescopio de Arecibo, que es un gigantesco calentador ionosférico. Ahora, la tecnología fue mucho más allá. Podríamos citar las investigaciones que se hicieron, por ejemplo, en la Universidad de Yale en los años 60. José Manuel Rodríguez Delgado, este científico español que experimentaba precisamente con electrodos, con macacos, ¿no?, con monos, experimentó inclusive con un famoso toro, donde les puso también electrodos y podía hacer que el toro cayera noqueado o se levantara o hiciese alguna acción motora que él quisiese con una caja de control. Esos experimentos de este doctor trascendieron mucho más allá hasta llegar a un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se llama radiohipnosis, hipnosis a distancia. Es lo que son parte, ¿no?, los sistemas, por ejemplo, de Silent Weapon. Este tipo de armas de frecuencia van en diferentes niveles, desde las que son no letales hasta las que crean la locura y los que pueden crear, obviamente, producir la muerte en otras personas. Armas sónicas, las hemos visto aplicadas en motines, los famosos cañones sónicos, lo hemos visto también en barcos, se utilizan también para seguridad de navíos, tanto de guerra como civiles, para evitar ataques, por ejemplo, de terroristas o ataques de piratas, como en la región de Somalia, en el Cuerno de África. Hay un proyecto que se desarrolló por más de 25 años, provocando precisamente locura en las personas, es decir, alterando la bioquímica eléctrica del cerebro humano. Y hay investigaciones del Dr. Pissinger, por ejemplo, de la Universidad de Ontario. Ahí tenemos las del Dr. Fry, que hizo, por ejemplo, desarrolló un proyecto para ver cómo las alucinaciones pueden ser producidas a través de ondas electromagnéticas. Y este tipo de experimentos le llamaron Sleeping Beauty. Singlotiev estuvo a cargo de los proyectos precisamente de usos electrónicos con prisioneros de guerra en la guerra de Vietnam, y usaban prisioneros del Vietcong para estos experimentos. Se usaban desde microchips, se les ponía electrodos, hasta obviamente aplicarle frecuencias que iban desde las microondas concentradas hasta otros elementos electrónicos que pudieran ser nocivos para la salud y la destrucción humana. En la mayoría de los casos, todos los prisioneros murieron en estos proyectos o fueron ejecutados luego de esto. El famoso chip 2020, el 2020, producido por IBM. En la década de los 90, IBM produjo este microchips que se le implantaba experimentalmente a presos que tenían 2, 3, 4 perpetuas, que no iban a salir nunca. Y los utilizaban precisamente como conejillos de India. Y no es la primera vez. La cantidad de datos que hay sobre presos utilizados como conejillos de India, como monos de laboratorio, en las cárceles en Estados Unidos y en otras partes del mundo,
es una cosa apoteósica. Hay una tecnología que se desarrolló en los años 70 y 80 llamada Black Box, caja negra. Este tipo de tecnología aparentemente podría, ¿no?, entonar la frecuencia vibratoria de una persona, la tónica vibratoria de alguien, teniendo muestras de sangre de una persona, cabello o ADN de alguien, podría ser sintonizado en esta frecuencia. Pregúntese usted, por ejemplo, cómo NASA puede bajarle la fiebre a los astronautas o el mareo o el dolor estando en la estación espacial o en las misiones Apolo, usando este tipo de arma o equipo. Puede servir de arma, puede servir de medicina, se llama también radiónica. Todas estas cosas están expuestas para que ustedes puedan verlo, para que ustedes abran su ojo de la conciencia y nos demos cuenta que estamos sometidos en un mundo de vigilancia continua, donde nos espían, donde nos observan, donde se utilizan diferentes sistemas para hostigar o crear sensaciones en personas, personas que puedan ser importantes para el sistema, personas que puedan ser agentes de cambio, personas que puedan traer revoluciones políticas, sociales, inclusive económicas, que puedan romper el orden establecido. Esas personas están precisamente bajo el ojo avisor de quien lo vigila. Y si estas personas se pueden descarriar, o se pueden eliminar, o se pueden neutralizar, se utilizará la tecnología que esté a la mano para hacerlo. Su teléfono, su televisor, la tecnología que usted compra, mientras más adelantada es, más probabilidades pueden haber de que nos estén observando continuamente. ¿Quién y para qué? Puede ser el Estado, pero también pueden ser otros, desde hackers que pueden hackear estos sistemas continuamente, o como definitivamente corporaciones o compañías que quieren continuamente saber cuál es su información. Esto es dinero, la información es poder y se utiliza de diferentes formas y maneras. Así que en un tiempo donde todos somos vigilados, tenemos que tener mucho cuidado qué compartimos, a quién les decimos algo, de qué manera usted transmite en los emails que usted utiliza, sus mensajes de texto o lo que usted esté enviando, sus relaciones económicas, sus cuentas bancarias, sus inversiones. Todo esto es importante que sepamos a través de qué filtros de seguridad están. Usted no sabe cuántos oídos oyen su llamada. Y recuerde que el sistema Echelon trabajaba de una manera muy simple. Sus algoritmos simplemente ubicaban palabras. En la época de los ataques del 9/11, si usted decía Osama Bin Laden, automáticamente se alzaba una bandera y lo ubicaba usted en el sistema. Si usted hablaba 9/11, también se ubicaba una bandera. Si usted hablaba de los talibanes, se encendía una luz también. Cualquier tema relacionado con Al-Qaeda también traía información inmediatamente hacia los sistemas de seguridad. Y Echelon hacía precisamente ese trabajo de ubicación. Luego los nuevos programas, PRIMS por un lado apareció, y otros más que fueron utilizados e implementados, sobre 15 programas diferentes para estar enlazando información y estar verificando quién se comunicaba con quién, y va a ser un spider gigante para poder seguir a la gente. Ese es el mundo en que estamos, un mundo de vigilancia continua, y hay quienes lamentablemente también son hostigados por otro tipo de tecnología alterna, que no es la que nosotros comúnmente conocemos o utilizamos. Como he dicho, algunos le llaman armas no letales, otros le llaman armas silentes, pero realmente son armas para hostigar. Esto, como he dicho hace un momento, es un tema vasto, complicado, pero vamos a ir acá, programa tras programa, trayendo más información y vamos a darle, obviamente, muchos de los reportes que están relacionados con esto. Aquí hemos hablado, ¿no?, de forma somera y general de lo que puede ser el hostigamiento electrónico, inclusive el espionaje electrónico, que va mucho más allá. Esto es meramente una introducción a esos temas. Gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en Código Secreto. Y recuerda que el que conoce el secreto posee el poder. Buenas noches.